Parte 1. El nacimiento de un héroe y el comienzo de la maldición. En lo alto del Olimpo, Zeus, el rey de los dioses, estaba sentado en su imponente trono y contemplaba Grecia. El país estaba desgarrado por las guerras, las ciudades eran enemigas entre sí, y en los bosques y montañas acechaban bestias crueles. Los seres humanos vivían con miedo, faltaba orden, protección y esperanza. Zeus se dio cuenta de que un mortal común no podía poner fin a este caos. Tenía que nacer un héroe que fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a los monstruos y unir el país. Zeus eligió a Alcmena, una mujer noble y descendiente del famoso Perseo. Mientras su esposo Anfitrión estaba en la guerra, Zeus se acercó a ella bajo su apariencia y engendró con ella un hijo. Este niño debía llamarse Heracles. Estaba destinado a ser el héroe más grande de su tiempo. Pero Hera, la reina de los dioses, lo había observado todo. En el pasado, había tenido que soportar muchas infidelidades de su esposo, pero esta vez su paciencia se había agotado. Cuando Zeus juró que el próximo descendiente de Perseo se convertiría en rey, creyó asegurar así el futuro de su hijo. Hera, sin embargo, vio su oportunidad. Cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz, Hera intervino. Con poder divino, retrasó el nacimiento de Heracles y aceleró al mismo tiempo el nacimiento de otro descendiente de Perseo, Euristeo. Solo unos instantes separaron ambos nacimientos, pero esos segundos decidieron un reino. Como Euristeo nació primero, Zeus, obligado por su juramento, tuvo que concederle el mando. Incluso antes de que Heracles hubiera dado su primer suspiro, le habían arrebatado su trono. Pero Zeus buscó una compensación. En secreto, llevó al recién nacido al Olimpo mientras Hera dormía. Colocó al lactante en su pecho. Sin saberlo, Heracles bebió de la leche de la diosa y, con ello, absorbió parte de su fuerza divina. Cuando Hera despertó y reconoció al niño extraño, lo apartó llena de ira. Su leche salió disparada por el cielo y formó la banda de la Vía Láctea. Humillada y furiosa, Hera decidió matar al niño. Envió 2 enormes serpientes a su cuna. En la oscuridad se arrastraron hacia el bebé. Pero en lugar de gritar, el pequeño Heracles agarró a los animales, sujetó a cada serpiente con una mano y las estranguló sin esfuerzo. Ya de niño, mostró su fuerza sobrehumana. Hera se dio cuenta de que no podía eliminarlo simplemente, así que juró convertir su vida en una serie interminable de pruebas, sufrimientos y tormentos. Si no podía morir, debía sufrir. Así comenzó la historia de un héroe cuyo destino estuvo marcado desde el principio por el odio divino. Parte 2. La juventud de Heracles y la locura fatal. Heracles creció hasta convertirse en un joven extraordinario. Desde pequeño recibió clases de los maestros más prestigiosos de Grecia. Aprendió el tiro con arco, el manejo de las armas, estrategia e incluso música. Se le transmitió todo lo que debía distinguir a un noble héroe. Pero junto a su talento, pronto se manifestó un rasgo peligroso: su temperamento incontrolable. Su fuerza era sobrehumana, pero no siempre iba acompañada de paciencia o moderación. Su maestro de música, Lino, tuvo que experimentar esto de manera trágica. Durante las clases, criticaba al joven Heracles una y otra vez por su falta de delicadeza al tocar la lira. Las constantes correcciones hirieron su orgullo. En un momento de rabia incontenible, Heracles golpeó a su maestro con el instrumento y le asestó un golpe mortal. Lino murió instantáneamente. Aunque el castigo para Heracles fue leve, este suceso mostró claramente lo peligrosa que podía ser su fuerza cuando iba acompañada de la ira. Su poder era un regalo de los dioses, pero al mismo tiempo era una amenaza. Pronto experimentaría su primera gran prueba de fuego. Su padre adoptivo, Anfitrión, el principal general de Tebas, cayó en una sangrienta guerra contra un pueblo vecino. La pérdida afectó profundamente a Heracles. Sin dudarlo, ocupó su lugar como líder del ejército. Camino a la batalla, se le apareció Atenea, la diosa de la sabiduría
y de la guerra. Enviada por Zeus, le entregó armas relucientes y una armadura de la forja del Olimpo. Con estos dones divinos, Heracles lideró el ejército de Tebas en el combate y derrotó de forma aplastante a las tropas enemigas. La muerte de su padre adoptivo fue vengada. Cuando regresó triunfante, el rey tebano lo recibió con gratitud y le dio a su hija Mégara por esposa. Durante algunos años, la paz pareció haber llegado a su vida. Heracles y Mégara vivían felices, tuvieron 3 hijos, y el pueblo lo admiraba como protector de la ciudad. Su nombre se asociaba con la fuerza, el valor y la esperanza. Pero en el Olimpo, la ira de Hera crecía con cada momento de felicidad que él experimentaba. No podía permitir que el hijo de su esposo llevara una vida plena. Así que intervino. Un día, Heracles regresó a casa y encontró su puerta forzada. Alarmado, irrumpió en el interior. Su familia había desaparecido. Al gritar sus nombres, aparecieron figuras terribles de entre las sombras. En su mente, Hera transformó a su esposa y a sus hijos en monstruos crueles. Una locura antinatural se apoderó de él. Abrumado por una furia delirante, Heracles se lanzó sobre las supuestas bestias. Las mató una a una con sus propias manos. Nada debía escapar. Solo cuando el último monstruo cayó muerto al suelo, Hera deshizo su hechizo. Ante él no yacían criaturas de las tinieblas. Ante él yacían Mégara y sus hijos. Heracles se quedó mirando sus manos manchadas de sangre. El horror lo invadió. Intentó sacudir los cuerpos inertes, gritó sus nombres, pero era demasiado tarde. En un arrebato de locura ciega, había matado a su propia familia. En el mundo de los griegos, el asesinato de un familiar era uno de los crímenes más graves. Sin expiación, las erinias, los espíritus de la venganza del inframundo, lo perseguirían y atormentarían eternamente. Abrumado por la culpa y la desesperación, Heracles comprendió que debía hacer penitencia. Solo una instancia podía indicarle el camino: el oráculo de Delfos, la voz del dios Apolo. Abandonó Tebas voluntariamente para exiliarse y se puso en camino hacia su sentencia. Parte 3. El oráculo de Delfos y el comienzo de la servidumbre. Gebrochen von Schuld und innerem Schmerz erreichte Herakles das Heiligtum von Delphi. Hoch oben am Hang des Parnass stand der Tempel des Apollon, und durch die Priesterin sprach der Gott selbst. Menschen aus ganz Griechenland kamen hierher, um Antworten auf ihre drängendsten Fragen zu erhalten. Doch selten war jemand mit einer so schweren Last erschienen. Heracles se presentó ante el oráculo y solo preguntó una cosa: ¿cómo puedo expiar mi culpa? Pero también aquí la influencia de Hera actuaba en la sombra. Con su poder divino, influyó en las palabras que se pronunciaron por boca de la sacerdotisa. La respuesta fue clara e implacable. Heracles debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Micenas durante 10 años. Debía obedecerle y cumplir cada tarea que éste le impusiera. No debía aceptar ninguna ayuda. No debía exigir ningún pago. Solo mediante la obediencia absoluta podría purgar su culpa. La humillación era total. Euristeo era aquel hombre que una vez, mediante la astucia de Hera, le había arrebatado el trono. Débil, temeroso y envidioso era él, lo opuesto a un héroe. Y sin embargo, Heracles debía servirle. Justo cuando estaba a punto de retirarse, el oráculo añadió otra profecía. Si cumplía completamente su tiempo de servicio, Zeus lo haría inmortal. No solo el perdón, sino una elevación divina aguardaba al final de su camino de sufrimiento. Heracles inclinó la cabeza, aceptó la sentencia. Cuando llegó a Micenas, se inclinó ante Euristeo. El rey apenas pudo ocultar su alegría. El poderoso héroe estaba ahora bajo su mando. Sin vacilar, fijó las condiciones: 10 tareas en 10 años, cada una de ellas sin apoyo, sin pago. Así comenzó la serie de pruebas que más tarde se conocerían como los 12 trabajos de Heracles. Pero en aquel momento, Heracles aún no sabía que al final no serían 10. Su primera tarea lo llevó a la región de Nemea.
Allí, un león con piel invulnerable aterrorizaba a la población. Muchos guerreros habían fracasado. Ahora le correspondía a Heracles matar a la bestia. Con este primer trabajo, comenzó su largo camino de penitencia. Parte 4. Las 12 hazañas de Heracles. La hazaña 1. Primer trabajo. El león de Nemea. El rey Euristeo informó sobre un león que asolaba la región de Nemea. El animal era más grande que cualquier otro depredador. Su pelaje era de color dorado y tan impenetrable que ninguna arma podía atravesarlo. Las espadas se quebraban contra su piel. Las lanzas rebotaban sin efecto. Muchos guerreros habían intentado matar al monstruo. Ninguno había regresado. Heracles comprendió rápidamente que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente. Si ninguna arma podía herir al animal, él mismo debía convertirse en el arma. Durante semanas entrenó su cuerpo, arrancó árboles de la tierra, levantó rocas masivas y fortaleció sus músculos hasta que su fuerza fue aún mayor que antes. Se preparó para enfrentarse al león sin espada ni lanza. Cuando finalmente llegó a la cueva del animal, vio los restos de los guerreros que habían fracasado. Armas rotas yacían esparcidas por el suelo. El aire estaba impregnado del olor de la muerte. Heracles se despojó deliberadamente de su armadura y de las armas que Atenea le había regalado tiempo atrás. Este combate se decidiría únicamente con sus propias manos. Con voz potente, desafió al animal a salir. El león apareció con un rugido atronador y se lanzó sobre él. En el último instante, Heracles esquivó hacia un lado y agarró al animal por el cuello. Comenzó una lucha encarnizada. El león golpeaba con sus garras, intentaba despedazarlo, pero la piel del héroe, su propia piel y fuerza, resistió. Hora tras hora forcejearon el uno con el otro. Finalmente, Heracles logró sujetar firmemente el cuello del león. Con todas sus fuerzas, apretó. La resistencia del animal cedió. Se oyó un crujido sordo. El león se desplomó sin vida. El primer trabajo estaba cumplido. Heracles permaneció ante el animal vencido, pero no sintió triunfo. Inclinó la cabeza ante el oponente caído. Entonces se dio cuenta de que la piel del león podía ofrecerle protección en futuras tareas. Con una de las garras afiladas del animal, cortó la piel invulnerable y se la puso sobre los hombros como un manto. A partir de entonces, llevó la cabeza del león como casco. Dejó atrás su antigua armadura. De ahora en adelante, sus propias hazañas serían su protección. Cuando Heracles regresó a Micenas, envuelto en la piel del león invencible, Euristeo retrocedió asustado. No esperaba volver a ver a su primo con vida. Sin embargo, sin reconocimiento ni elogio, le impuso de inmediato la siguiente tarea. La hazaña 2. Segundo trabajo. La hidra de Lerna. Para su segunda tarea, Euristeo envió a Heracles al lago de Lerna, cerca de la ciudad de Argos. Allí vivía un ser terrible que atemorizaba incluso a los guerreros experimentados, la hidra de Lerna. Este monstruo era una enorme serpiente de agua con 9 cabezas. Una de esas cabezas era inmortal, pero aún más peligrosa era su sangre. Se consideraba el veneno más tóxico del mundo. Sin embargo, Hera quería hacer la prueba aún más difícil. En secreto, puso un cangrejo gigante en el lago que debía intervenir en el momento decisivo. Heracles, ahora fortalecido por su victoria sobre el león de Nemea, se acercó a la zona pantanosa con determinación. Cuando la hidra salió disparada de su escondite, él levantó su maza y cortó una de sus cabezas con una fuerza prodigiosa. Pero apenas había caído la cabeza, en su lugar crecieron 2 nuevas. Golpeó de nuevo, y otra vez surgieron 2 cabezas nuevas. Con cada ataque, el monstruo se hacía más fuerte. En medio del combate, de repente el cangrejo gigante, oculto por Hera, saltó del agua y se aferró a la pierna de Heracles. Mientras la hidra se acercaba con sus cabezas siseantes, su fin parecía estar cerca. En ese momento, una flecha atravesó el aire e impactó en la hidra. Heracles levantó la vista y reconoció a su sobrino Iolao. El joven le había seguido en secreto para ayudarle. Distraído por el ataque, Heracles aprovechó la oportunidad y aplastó al cangrejo de un solo golpe con su maza.
Juntos idearon una solución. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, Iolao quemaba la herida abierta con una antorcha. Así no podían volver a crecer cabezas nuevas. Lucharon hora tras hora, hasta que solo quedó la cabeza inmortal. Heracles también separó esta del cuerpo y la enterró bajo una pesada roca a la orilla del lago. La hidra estaba vencida, pero Heracles aprovechó la victoria aún más. Mojó las puntas de sus flechas en la sangre venenosa del monstruo. A partir de entonces, cualquier herida, por pequeña que fuera, causada por estas flechas, sería mortal. Cuando Hera se enteró de la muerte del cangrejo, puso su imagen en el cielo y creó la constelación de Cáncer. A pesar de la victoria, Euristeo declaró más tarde que este trabajo no contaba. Heracles había recibido ayuda de Iolao, y las condiciones exigían una independencia clara. Por lo tanto, sería necesaria una tarea adicional. Pero en aquel momento, Heracles aún no sabía nada de esto. La hazaña 3. Tercer trabajo. La sierva de Cerinea. Para su tercera tarea, Euristeo ordenó a Heracles traer viva a Micenas, a la sierva de Cerinea. Este animal era de una belleza extraordinaria. Poseía pezuñas de bronce y una magnífica cornamenta de oro puro. Pero la dificultad no residía únicamente en su rapidez. La cierva estaba consagrada a la diosa Ártemis. Tiraba del carro de la diosa de la caza. Quien se atreviera a dañarla se arriesgaba a la ira divina. Euristeo había elegido esta tarea deliberadamente. Incluso si Heracles podía atrapar al animal, Ártemis posiblemente lo castigaría. La prueba era, por tanto, no solo física, sino también de naturaleza divina. Heracles se encaminó hacia el monte Cerinea. La caza resultó larga y llena de privaciones. La sierva era casi incansable. Cruzó bosques, atravesó montañas y se le escapó una y otra vez en el último momento. Heracles no quería herirla, pues conocía su carácter sagrado. Un año entero duró la persecución. Finalmente logró empujar al animal hacia el río Ladón. Cuando la cierva se acercó al agua, Heracles disparó una flecha muy cerca de ella. No le dio, pero el susto la obligó a entrar en el río. Por un breve instante, su movimiento se ralentizó. Tiempo suficiente para que Heracles la atrapara. Con cuidado le ató las patas y se la cargó a los hombros. Pero apenas había abandonado el monte, Ártemis apareció ante él. Con el arco tenso, se interpuso en su camino y lo acusó de querer robar su animal sagrado. Su ira era claramente perceptible. Heracles hincó una rodilla en tierra y le explicó la verdad. No actuaba por voluntad propia, sino por orden de Euristeo. Su acto era parte de su penitencia. Prometió devolver a la sierva ilesa tan pronto como se cumpliera su tarea. En ese momento apareció Apolo, el hermano gemelo de Ártemis. Le recordó que ambos también habían sufrido a menudo bajo la influencia de Hera. Tal vez fuera justo permitir que Heracles superara esta prueba. Artemis ließ ihn schließlich ziehen. Unter der Bedingung, dass das Tier sofort freigelassen werde, sobald die Arbeit beendet sei. Heracles llevó la sierva a Micenas. Euristeo se sorprendió al verlo regresar de nuevo con éxito. Pero apenas Heracles hubo exhibido al animal, lo dejó libre, de modo que regresó ileso a la naturaleza. 3 trabajos estaban ahora cumplidos, pero la ira de Hera seguía creciendo. La hazaña 4. Cuarto trabajo. El jabalí de Erimanto. Para su cuarta tarea, Euristeo ordenó a Heracles capturar vivo a un jabalí gigante del monte Erimanto. El animal asolaba pueblos, destruía campos y atacaba todo lo que se le acercaba. A diferencia de las veces anteriores, Heracles no debía matar a la bestia, sino llevarla ilesa a Micenas. De camino al monte, Heracles visitó a su viejo amigo Folo, un centauro conocido por su hospitalidad. Los centauros eran mitad hombre, mitad caballo, a menudo salvajes e impredecibles. Folo, sin embargo, era una excepción, sabio y sensato. Invitó a Heracles a una comida. También estaba presente Quirón, el antiguo maestro de Heracles en el arte del tiro con arco. Quirón era inmortal
y era considerado sabio entre los centauros. Durante la comida, Heracles descubrió una gran vasija de vino en casa de su amigo. Sin saber que era propiedad común de todos los centauros, un regalo del dios Dioniso, la abrió. El aroma del vino se extendió por todo el valle. Pronto aparecieron numerosos centauros, atraídos por el olor. Furiosos, exigieron saber quién había tocado su vino. La situación escaló rápidamente. De una disputa se pasó a un ataque. Heracles echó mano de su arco y disparó flechas cuyas puntas estaban impregnadas con el veneno de la hidra. Muchos centauros cayeron al instante, otros huyeron presas del pánico. En medio del caos, una flecha alcanzó accidentalmente a Quirón. El maestro inmortal cayó al suelo y sufrió dolores inimaginables. El veneno no podía matarlo, pero le producía un tormento eterno. Zeus vio lo ocurrido desde el Olimpo y se compadeció. Tomó el espíritu de Quirón y lo colocó en el cielo como la constelación de Sagitario. También Pholos wurde Opfer der Tragödie. Neugierig hob einen der vergifteten Pfeile auf, ihn näher zu betrachten. Glitt ihm aus der Hand, verletzte seinen Fuß, und das Gift wirkte augenblicklich tödlich. Heracles, conmocionado por la muerte de su amigo y de su maestro, enterró a Folo con sus propias manos. Con el corazón apesadumbrado, continuó su camino. Sin que nadie se diera cuenta, sin embargo, un centauro había sobrevivido, Neso. Huyó a las montañas y llevaba consigo el deseo de venganza, un deseo que muchos años después tendría consecuencias terribles. Finalmente, Heracles se enfrentó al objetivo real de su tarea. Empujó al jabalí hacia las cumbres nevadas del monte, donde el animal se desplomó exhausto en la nieve profunda. Allí lo ató con cadenas y lo llevó vivo a Micenas. Als Eurystheus das gewaltige Tier sah, geriet in Panik. Wie so oft versteckte sich in einem großen Vorratsgefäß neben seinem Thron und weigerte sich herauszukommen, bis Herakles den Eber wieder entfernte. 4 Arbeiten waren nun erfüllt. Doch der Weg war noch lang. La hazaña. 5. Quinto trabajo. Los establos de Augías. Para su quinta tarea, Euristeo presentó a Heracles un desafío aparentemente humillante y al mismo tiempo imposible. Debía limpiar los enormes establos del rey Augías de Élide en un solo día, exclusivamente con sus propias manos y sin ninguna ayuda. Die Ställe beherbergten 3000 unsterbliche Rinder und waren seit 30 Jahren nicht gesäubert worden. Der Mist hatte sich meterhoch angesammelt. Der Gestank war so unerträglich, dass sich niemand in die Nähe wagte. Der Unrat war sogar in die umliegenden Felder geflossen, die dadurch unbrauchbar geworden waren. Euristeo estaba convencido de que Heracles fracasaría aquí. Esta tarea no era una hazaña heroica en la lucha contra monstruos, era una humillación. Cuando Heracles llegó a Élide, su fama ya se había extendido. Mucha gente esperaba que él también pudiera resolver este problema. Se le aconsejó que pidiera una recompensa al rey Augías. Heracles se presentó ante Augías y le hizo una oferta. Si podía limpiar los establos antes de la puesta del sol, recibiría una 10ª parte de los bueyes inmortales. Augías aceptó, convencido de que tal encargo era imposible de cumplir. Ordenó a su hijo Fileo que estuviera presente como testigo. Al entrar en los establos, incluso Heracles reconoció la magnitud de la tarea. Con sus propias manos nunca lo lograría a tiempo. Pero las condiciones solo prohibían herramientas y ayuda externa, no el ingenio. Se dirigió a los ríos cercanos, Alfeo y Peneo. Con su enorme fuerza, cavó con sus propias manos un gran canal que dirigía el agua directamente a los establos. Cuando se logró la brecha, una poderosa inundación fluyó a través del edificio y arrastró la suciedad acumulada en una sola corriente. Innerhalb weniger Stunden war vollbracht, was 3 Jahrzehnte lang niemand gewagt hatte. La gente de Élide vitoreó. Sus campos eran ahora fértiles, su ciudad liberada. Pero cuando el rey Augías se dio cuenta de que Heracles había tenido éxito, le negó la recompensa prometida. Alegó que no había sido Heracles, sino los dioses de los ríos quienes habían hecho el trabajo.
Heracles propuso aclarar el asunto ante los ciudadanos de Élide. Ante el tribunal, Fileo confirmó que Heracles había cumplido su palabra. Augías se enfureció, interrumpió el juicio y desterró tanto a Heracles como a su propio hijo del país. Später würde Herakles nach Elis zurückkehren, Augias töten und Phyleus zum König machen. Zum Gedenken an diesen Sieg sollte er die berühmten Spiele von Olympia begründen. Doch für den Moment kehrte Herakles nach Mykene zurück. Zu seiner Enttäuschung erklärte Eurystheus, dass auch diese Arbeit nicht zähle. Herakles habe eine Belohnung vereinbart, selbst wenn er sie nie erhalten habe. 5 Aufgaben waren erfüllt, doch nur 3 wurden anerkannt. La hazaña 6. Sexto trabajo. Las aves del Estínfalo. Para su sexta tarea, Euristeo envió a Heracles al lago Estínfalo. Allí vivía una bandada de aves carnívoras que aterrorizaban la tierra circundante. Sus picos eran de hierro duro, lo suficientemente afilados como para atravesar incluso armaduras pesadas. También sus plumas eran como proyectiles mortales, que hacían llover desde el aire sobre sus víctimas. Las aves se consideraban sagradas para Ares, el dios de la guerra. Als Herakles am See ankam, erkannte er schnell das eigentliche Problem. Die Tiere verbargen sich in dichtem, sumpfigem Gelände. Selbst wenn er einzelne von ihnen töten konnte, würde es Monate dauern, sie alle zu finden. Und Zeit war ein kostbares Gut. Die 10 Jahre seiner Buße waren begrenzt. Zeus seguía observando a su hijo desde el Olimpo. Para no provocar más a Hera, no intervino él mismo, pero permitió que otros dioses apoyaran a Heracles. En ese momento, Atenea decidió ayudar. Mientras Heracles registraba la zona, oyó de repente un tintineo metálico detrás de él. Al darse la vuelta, no había nadie. Pero sobre el tronco de un árbol viejo había unas castañuelas de bronce, fabricadas artísticamente, claramente de la forja del Olimpo. Heracles Verstand. Tomó las castañuelas y subió a una colina que dominaba la zona pantanosa. Al empezar a sacudirlas, un sonido penetrante llenó el aire. Para él solo era un fuerte tintineo, pero para las aves significaba dolor. Hunderte von ihnen erhoben sich schreiend aus dem Schilf und formierten sich am Himmel zu einem dunklen Schwarm. Das war der Moment, auf den Herakles gewartet hatte. Tensó su arco y disparó flecha tras flecha al aire. Cada flecha estaba impregnada con el veneno de la hidra. Donde quiera que impactaba, un ave caía al suelo sin vida. Las supervivientes, abrumadas por el ruido y el ataque, huyeron de la región y nunca regresaron. So endete die plage am See Stymfalos. Heracles regresó de nuevo con éxito a Micenas. Euristeo tuvo que reconocer que ni siquiera las tareas astutas detenían a su primo. Pero las pruebas aún no habían terminado. La hazaña 7. Séptimo trabajo. El toro de Creta. Cuando Euristeo vio que ni siquiera la tarea en el lago Estínfalo había detenido a Heracles, decidió alejarlo lo máximo posible de Micenas. Para su séptimo trabajo, Heracles fue enviado a la isla de Creta. Allí debía capturar vivo a un toro furioso. El toro había sido antaño un regalo del dios del mar, Poseidón, al rey Minos. Poseidón esperaba que Minos sacrificara al animal en su honor, pero el rey no pudo decidirse a hacerlo. El toro era demasiado magnífico, demasiado impresionante. Se lo quedó para sí. Poseidón reaccionó con ira. Impuso a la esposa de Minos un encantamiento fatal, de modo que se enamoró del toro. De esta unión nació más tarde el ser conocido como Minotauro, que vivía en el laberinto bajo el palacio de Cnosos. El toro mismo, sin embargo, fue sumido en la locura por Poseidón. Merodeaba por la isla, destruía campos y amenazaba a la población. Cuando Heracles llegó a Creta, Minos le concedió permiso para atrapar al animal. Para el rey era una oportunidad bienvenida para librarse de la plaga. Pronto, Heracles se enfrentó al gigantesco toro. Con la cabeza baja y una fuerza enorme, el animal arremetió contra él. En el último momento, Heracles agarró los cuernos y se opuso con todas sus fuerzas. Comenzó una lucha encarnizada.
El polvo se levantaba, los músculos se tensaban, las pezuñas golpeaban la tierra. Hora tras hora, hombre y animal forcejearon el uno con el otro. Schließlich erschöpfte sich der Stier. Heracles zwang ihn zu Boden und band ihn fest. Como el animal era una criatura de Poseidón, podía incluso caminar sobre el mar. Heracles saltó sobre su lomo y lo cabalgó sobre las olas hasta Micenas. Cuando Euristeo divisó al enorme toro, entró de nuevo en pánico. Como ya había hecho antes, se escondió en su gran vasija de almacenamiento junto al trono y se negó a salir mientras el animal estuviera en el palacio. Heracles no quiso matar al toro, ya que era sagrado para Poseidón. Por eso lo dejó libre. Más tarde, el animal vagaría por la Grecia continental hasta que finalmente fue abatido por el héroe Teseo. 7 trabajos estaban ahora cumplidos. Pero Euristeo sabía que 2 de ellos no estaban reconocidos oficialmente. El final aún no se había alcanzado. La hazaña 8. Octavo trabajo. Las yeguas de Diomedes. Para su octavo trabajo, Euristeo ordenó a Heracles traer a Micenas las yeguas del rey tracio Diomedes. Estos caballos eran famosos en toda Grecia. Se consideraban indomables, agresivos y peligrosos. Estaban atados a los muros del palacio con pesadas cadenas de hierro. Su salvajismo era obra de su propio señor, pues Diomedes las hacía alimentar con comida humana, una práctica cruel que reforzaba aún más su reputación. Heracles partió hacia Tracia. Le acompañaba su joven compañero Abdero, el hijo de Hermes. Juntos llegaron a la corte de Diomedes. Ya desde lejos oyeron el inquieto pateo de los animales y el tintineo de las cadenas. Abderos blieb zunächst außerhalb der Palastmauern, während Herakles das Gespräch mit dem König suchte. Diomedes war ein harter und rücksichtsloser Herrscher, dessen Ruf von Grausamkeit geprägt war. Noch während Herakles mit ihm sprach, erklang plötzlich ein Schrei von draußen. Herakles salió corriendo, pero las yeguas ya habían perdido el control. En su salvajismo desenfrenado, habían atacado a Abdero. Cuando Heracles llegó a su lado, ya era demasiado tarde. Lleno de ira y dolor, Heracles se volvió contra Diomedes. Dominó al rey y lo llevó de vuelta ante sus propios caballos. Allí lo dejó a su suerte, un castigo por la crueldad con la que había tratado a los demás. Nach diesem Ereignis verloren die Rosse ihre bisherige Raserei. Ihr unnatürliches Verhalten schien gebrochen. Herakles legte ihnen erneut die Ketten an und führte sie fort. Llevó a los animales a Micenas y se los entregó a Euristeo. El rey los incluyó en su establo, más impresionado por su rareza que por el peligro que una vez habían representado. Para Heracles, sin embargo, este trabajo estuvo empañado por la tristeza. Había perdido a un compañero. Una vez más, su penitencia había exigido un precio muy alto. 8 trabajos estaban ahora cumplidos. La hazaña 9. Noveno trabajo. El cinturón de Hipólita. La novena tarea no surgió directamente de una idea de Euristeo, sino del deseo de su hija Admete. Ella admiraba a Heracles por su fuerza y sus hazañas, pero admiraba aún más a Hipólita, la legendaria reina de las Amazonas. Admete deseaba el cinturón de Hipólita, una banda de oro y cuero fabricada artísticamente que otorgaba a la reina una autoridad invencible en el combate. Este cinturón era un regalo de su padre Ares, el dios de la guerra. Las amazonas vivían lejos del mundo conocido, en los confines de la civilización. Eran consideradas guerreras intrépidas, disciplinadas y, en el combate, iguales o superiores a cualquier hombre. Euristeo comprendió que esta tarea era peligrosa, no solo por la capacidad combativa de las amazonas, sino también por el origen divino del cinturón. Heracles partió hacia el este con un pequeño grupo de compañeros. Esperaba resistencia, tal vez incluso una batalla abierta. Pero cuando llegó al país de las Amazonas, sucedió algo inesperado. Die Kriegerinnen begegneten ihm nicht mit Feindseligkeit, sondern mit Neugier und Respekt. Man hatte von seinen Arbeiten gehört. Man wusste um seinen Kampf gegen Monster und um seine Prüfungen. Hippolyta selbst zeigte Interesse an dem berühmten Helden und lud ihn in ihre Residenz ein.
Entre ambos surgió una conversación de igual a igual. Hipólita quería saber más sobre sus hazañas, sobre sus viajes, sobre las pruebas que se le habían impuesto. Heracles optó por la honestidad. Explicó su noveno trabajo y el deseo de Admete. Zu seiner Überraschung zeigte sich Hippolyta bereit, ihm den Gürtel freiwillig zu überlassen. Als Zeichen der Freundschaft und des Respekts legte sie ihn selbst in seine Hände. Pero en el Olimpo, Hera observaba la escena con creciente furia. Una vez más, todo parecía transcurrir con demasiada facilidad. Una vez más, Heracles parecía avanzar sin sufrimiento. Era Grif-Ein. Bajo la apariencia de una amazona, se mezcló entre el pueblo y comenzó a sembrar dudas. Difundió el rumor de que Heracles había venido para secuestrar a Hipólita y someter a las amazonas. La desconfianza se extendió como la pólvora. Pronto se reunieron guerreras armadas ante el campamento de los griegos. Se ensillaron caballos, se alzaron armas. Heracles oyó la inquietud y salió, y de repente se vio rodeado por una revuelta armada. In dem entstehenden Kampf glaubte verraten worden zu sein. Vermutete, Hipólita habe ihn absichtlich in Sicherheit gewiegt, während seine Gefährten in Gefahr gerieten. Noch bevor sie die Wahrheit erklären konnte, traf eine folgenschwere Entscheidung. Levantó su maza y mató a la reina. Erst später wurde deutlich, dass Hera die Ursache des Aufruhrs gewesen war. Doch da war es bereits zu spät. Mit dem Gürtel in seinem Besitz zog sich Herakles mit den überlebenden Gefährten zurück. Zurück in Mykene übergab Admete den Gürtel. Über die tragischen Umstände schwieg er. Nueve trabajos estaban ahora cumplidos. Doch Eurystheus war entschlossen, Herakles so weit wie möglich von Griechenland fortzuschicken. Seine nächste Aufgabe sollte ihn an den Rand der bekannten Welt führen. La hazaña 10. Décimo trabajo. El ganado de Gerión. Para su 10º trabajo, Euristeo envió a Heracles a un lugar que para muchos era el fin del mundo, la isla de Eritia. Allí vivía Gerión, un gigante colosal con 3 cuerpos, 3 cabezas y 3 pares de piernas. Poseía un rebaño de magníficos bueyes rojos, custodiados por el perro de 2 cabezas Ortro y el pastor Euritión, la Reise war lang und beschwerlich. Heracles avanzó hacia el suroeste, bordeando la costa africana. El calor del desierto de Libia era insoportable. Atormentado por el sol abrasador, finalmente tensó su arco y amenazó con disparar una de sus flechas envenenadas al propio sol si seguía atormentándolo. Daraufhin erschien Helios, der Sonnengott, in menschlicher Gestalt. Bat Herakles, seinen Zorn zu mäßigen und versprach, seine Strahlen weniger sengend scheinen zu lassen. Zudem überließ ihm sein goldenes Gefäß, eine große Schale, mit der Helios nachts über den Ozean segelte. Mit diesem Gefäß konnte Herakles seine Reise über das Meer fortsetzen. Cuando llegó al estrecho que formaba la transición al Atlántico, erigió 2 columnas gigantescas, una en el lado africano y otra en el europeo. Estas serían conocidas más tarde como las columnas de Hércules. Doch die Reise blieb gefährlich. Als ein Sturm ihn aufzuhalten drohte, spannte Herakles erneut seinen Bogen und richtete ihn diesmal gegen den Titanen Okeanos. Erschrocken beruhigte Okeanos die Wellen und Herakles konnte seine Fahrt fortsetzen. Schließlich erreichte er Erythea. Dort stellte sich ihm zunächst Eurytion entgegen, der Hirte der Rinder, sowie Orthos, der 2-köpfige Hund. Beide besiegte Herakles mit seiner Keule. Dann trat Gerion selbst hervor. Der 3-gestaltige Riese stellte sich ihm entgegen. Herakles decidió por la rapidez en lugar de por un combate largo. Tensó su arco y disparó una flecha impregnada con el veneno de la hidra. La flecha alcanzó a Gerión y lo derribó. Heracles reunió el ganado y comenzó el camino de regreso. Pero Hera tampoco quiso aceptar este éxito. Envió un enjambre de tábanos que espantaron al rebaño. Los animales se dispersaron en todas direcciones. Heracles tuvo que perseguirlos durante mucho tiempo, especialmente en las montañas tracias, donde algunos habían escapado. No pudo recuperarlos a todos.
Nach vielen Monaten kehrte er nach Mykene zurück. Er gab Helios sein goldenes Gefäß zurück und übergab die verbliebenen Rinder an Eurystheus. Der König opferte sie Hera. Herakles glaubte nun, seine 10 Arbeiten erfüllt zu haben. 10 Jahre des Gehorsams lagen hinter ihm. Doch Hera hatte Eurystheus daran erinnert, dass 2 Aufgaben nicht gezählt worden waren: die Hydra wegen der Hilfe durch Iolaos, die Stelle des Augias wegen der vereinbarten Belohnung. So eröffnete Eurystheus ihm, dass er noch 2 weitere Arbeiten zu erfüllen habe. Sus pruebas más difíciles aún estaban por llegar. La hazaña 11, 11º trabajo, las manzanas de oro de las Hespérides. Para su 11º trabajo, Heracles recibió un encargo que incluso entre los dioses se consideraba difícil. Debía traer las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Estas manzanas crecían en un árbol sagrado y otorgaban la inmortalidad. El jardín pertenecía a Hera y estaba custodiado por las Hespérides, las hijas de la noche. Además, Hera había puesto a un guardián temible, el dragón de 100 cabezas, Ladon. Das Problem begann jedoch schon bei der Suche. Niemand wusste genau, wo sich dieser Garten befand. Herakles machte sich auf den Weg und suchte nach Hinweisen. Schließlich wandte er sich an den Titanen Prometheus. Dieser hatte einst das Feuer der Götter gestohlen und den Menschen gebracht. Als Strafe hatte Zeus ihn an einen Felsen gekettet, wo täglich ein Adler erschien, um an ihm zu zehren. Da Prometheus unsterblich war, erneuerte sich sein Körper immer wieder. Und das Leiden begann von neuem. Als Herakles ihn fand, befreite er ihn aus Mitleid von seinen Fesseln und schoss den Adler vom Himmel. Dankbar verriet Prometheus ihm den Aufenthaltsort des Gartens, doch er warnte ihn zugleich: Kein Sterblicher könne die goldenen Äpfel selbst pflücken, nur ein Unsterblicher sei dazu in der Lage. Er riet ihm, Atlas um Hilfe zu bitten. Herakles erreichte schließlich den Garten der Hesperiden. Er überwand die Mauer, die ihn umgab, und stellte sich dem Drachen Ladon. Mit einem vergifteten Pfeil brachte er das Ungeheuer zu Fall. Doch als er versuchte, einen Apfel vom Baum zu nehmen, geschah etwas Unerwartetes. Seine Hand griff ins Leere. Der Apfel entzog sich ihm. Prometheus hatte die Wahrheit gesagt. Also suchte Herakles Atlas, den Titanen, der seit dem Krieg zwischen Göttern und Titanen dazu verdammt war, das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern zu tragen. Heracles le propuso un trato. Él asumiría por poco tiempo la carga del cielo si, a cambio, Atlas le traía las manzanas de oro. Para Atlas, esta era una oportunidad bienvenida para liberarse, al menos por un momento, de su carga eterna. Atlas übergab ihm den Himmel. Herakles stemmte sich unter das unermessliche Gewicht. Seine Muskeln spannten sich, sein Körper begann zu zittern. Selbst für ihn war diese Last fast unerträglich. Después de un tiempo, Atlas regresó con las manzanas de oro. Pero ahora no quería volver a asumir la carga. Se ofreció a llevar él mismo las manzanas a Euristeo, mientras Herakles seguía sosteniendo el cielo. Herakles erkannte die List. Er bat Atlas, den Himmel nur für einen kurzen Moment zurückzunehmen, damit er sein Löwenfell besser auf den Schultern ordnen könne, um die Last angenehmer zu tragen. Nichts ahnend übernahm Atlas wieder das Himmelsgewölbe. Sofort nahm Herakles die Äpfel und verabschiedete sich. Atlas blieb zurück, erneut dazu verdammt, den Himmel zu tragen. Herakles kehrte nach Mykene zurück und übergab Eurystheus die goldenen Äpfel. Doch da sie dem heiligen Garten gehörten, wurden sie später von Athena an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht. 11 trabajos estaban ahora cumplidos. Solo quedaba uno, la hazaña 12, 12º trabajo, la captura de Cerbero. Para su 12º y último trabajo, Heracles recibió un encargo que superaba todo lo que había experimentado antes. Debía capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Dies war keine gewöhnliche Aufgabe. Cerberus war das treue Wesen des Hades, des Königs der Unterwelt. Kein Lebender betrat diesen Ort freiwillig, und noch weniger kehrte jemand von dort zurück. Als Herakles sich auf den Weg machte, erschien ihm Hermes, der Götterbote.
Er wusste, dass sein Halbbruder den Weg durch die dunklen Hallen der Toten allein kaum finden würde. Hermes erklärte sich bereit, ihn zu führen. Er riet ihm außerdem, Hades und Persephone um Erlaubnis zu bitten, bevor er Cerberus fortbrachte. Gemeinsam stiegen sie hinab in die Unterwelt. Vor dem Thron von Hades erklärte Herakles den Grund seines Besuchs. Er sprach offen über seine Buße und seine letzte Aufgabe. Hades, der oft selbst unter Heras Geringschätzung gelitten hatte, stimmte zu. Unter 2 Bedingungen. Erstens dürfe Herakles keine Waffen benutzen. Zweitens müsse Cerberus nach Erfüllung der Aufgabe zurückgebracht werden. Herakles acceptò. Er stellte sich dem gewaltigen Hund. Mit bloßen Händen rang er mit dem dreiköpfigen Wächter. Der Kampf war lang und hart, doch Herakles Stärke war ungebrochen. Schließlich gelang es ihm, Cerberus zu überwältigen und an den Ketten zu führen. En el camino de vuelta al mundo de los vivos se encontró con las sombras de los difuntos. Unter ihnen erschien ihm auch der Geist seines Freundes Meleagros. Dieser erzählte ihm von seinem Tod. Herakles versprach Meleagros Schwester Deianeira zu heiraten, um sein Andenken zu ehren. Finalmente, Herakles alcanzó de nuevo la luz del mundo y llevó a Cerbero a Micenas. Cuando Euristeo divisó al ser de 3 cabezas, se escondió de nuevo en su gran vasija de almacenamiento junto al trono. Temblando, declaró finalmente que Heracles quedaba libre de su deber de servicio. 12 trabajos estaban cumplidos. La penitencia estaba saldada. Heracles llevó a Cerbero de vuelta al inframundo y recibió su libertad. Parte 5. La vida. Después de los trabajos y la muerte de Heracles. Después de 12 largos trabajos, Heracles era finalmente libre. La culpa que pesaba sobre él había sido expiada. Su nombre era conocido en toda Grecia. Era aclamado como un héroe, como el vencedor de monstruos y como símbolo de una fuerza inquebrantable. Participó en más aventuras e incluso se unió a Jasón y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Doch trotz aller Taten war sein Leben weiterhin von Prüfungen geprägt. Er erinnerte sich an sein Versprechen gegenüber Meleagros in der Unterwelt und suchte dessen Schwester Deianeira auf. Bald heiratete er sie und gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Stadt Tiryns, wo sie ein neues Leben beginnen wollten. Auf dem Weg mussten sie einen reißenden Fluss überqueren. Am Ufer erschien ein Kentaur, der anbot, Deianeira auf seinem Rücken über das Wasser zu tragen. Herakles erkannte ihn nicht. Es war Nessos, einer der Kentauren, der einst dem Blutbad am Erymanthos entkommen war. Seit Jahren hatte Nessos auf eine Gelegenheit zur Rache gewartet. Als Nessos mit Deianeira das andere Ufer erreichte, versuchte er, sie gewaltsam bei sich zu behalten. Herakles sah dies vom gegenüberliegenden Ufer aus, spannte sofort seinen Bogen und schoss einen seiner mit Hydragift getränkten Pfeile. Der Pfeil traf Nessos tödlich. Im Sterben jedoch säte Nessos den Samen einer neuen Tragödie. Er sagte, Deianeira, sein Blut besitze die Kraft, die Liebe eines Mannes zu bewahren. Sollte Herakles sich jemals einer anderen Frau zuwenden, könne sie dieses Blut verwenden, um seine Zuneigung zurückzugewinnen. In ihrer Unwissenheit sammelte Deianeira einen Teil des Blutes auf und bewahrte es auf. Eine Zeit lang lebten Herakles und Deianeira friedlich. Sie hatten Kinder und das Leben schien ruhig geworden zu sein. Doch Herakles sehnte sich erneut nach Abenteuern. Er zog in das Königreich Euchalia, wo sein ehemaliger Lehrer Eurytos herrschte. Dort verliebte sich Herakles in Eurytos' Tochter Iole. Als er an einem Wettkampf im Bogenschießen teilnahm und gewann, verweigerte Eurytos ihm dennoch die Hand seiner Tochter, da er Herakles' Vergangenheit kannte. Später kehrte Herakles zurück, nahm Iole und andere Frauen aus der Stadt mit sich und brachte sie nach Hause. Deianeira erkannte in seinem Blick die Zuneigung zu Iole. Von Angst erfüllt, ihn zu verlieren, erinnerte sie sich an das Blut des Nessos. Sie tränkte ein Gewand mit der Flüssigkeit und schickte es Herakles mit der Bitte, es zu tragen. Als Herakles das Gewand anlegte, begann das Gift der Hydra, das im Blut des Nessos enthalten war, seine Wirkung zu entfalten. Ein brennender Schmerz durchzog seinen Körper. Das Gewand haftete an seiner Haut und ließ sich nicht mehr lösen.
Je mehr er versuchte, es abzureißen, desto stärker wurde die Qual. Als Deianira erkannte, was sie getan hatte, nahm sie sich aus Verzweiflung das Leben. Herakles sabía que su fin estaba cerca. In unerträglichen Schmerzen riss er Bäume aus der Erde und errichtete einen Scheiterhaufen. Als alles bereit war, legte er sich selbst darauf und bat einen Freund, das Feuer zu entzünden. Las llamas envolvieron su cuerpo. Doch in diesem Moment sammelten sich dunkle Wolken am Himmel. Zeus erschien in einem gewaltigen Sturm. Während der sterbliche Teil seines Sohnes verbrannte, nahm Zeus seinen göttlichen Geist zu sich auf den Olymp. Dort wurde Herakles unsterblich. Aus dem gequälten Helden wurde ein Gott. Su sufrimiento había llegado a su fin, y su nombre perduraría para siempre.